Muy buenos días. Agradecer a Dios, como siempre, por un nuevo día que nos levantamos, caminamos, podemos ver, escuchar, dar un abrazo. Gracias a Dios por todo eso. Gracias a don Bienvenido Rodríguez y a la familia que nos permite llegar a todos ustedes cada lunes en los lunes urológicos. También pueden vernos por el canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Iniciamos con nuestro tip urológico de la semana. Cuando la enfermedad de Peyronie es una enfermedad del pene, necesita ser tratada antes de llegar a la cirugía. ¿Cuáles son los medicamentos inyectados que podemos utilizar? Pues dentro de esos medicamentos, siempre vigilado por un urólogo, tenemos la colagenasa o el Ciaflex, el verapamilo y el interferón. Ante la duda, visite a su urólogo. Y bueno, vamos a iniciar presentando entonces a nuestro súper especial invitado. Y digo súper especial porque también una persona que conocí de cerca y con quien desarrollé una amistad muy importante. Desde el este nos acompaña el doctor David Castillo, él es cirujano urólogo y estará hablándonos de un tema fundamental, importante, muy trascendental, según entiendo yo, y se llama resistencia a los antibióticos e infecciones de las vías urinarias. Muy buenos días, doctor David Castillo. Muy buenos días, gracias por la invitación para este prestigioso programa. Bueno, tenemos un tema interesantísimo, Roberto, hoy, que sí, es el tema de la resistencia. Resistencia, vamos a definir ese término para que nuestros oyentes se vayan familiarizando. Resistencia quiere decir, en términos llanos, que eso nos va hoy a dar cátedra a nuestro invitado especial, el doctor David Castillo. Cuando llega ese paciente con una infección y le dan antibióticos y como quiera sigue con fiebre y al final se muere, fallece, que es a lo que todo el mundo le tiene miedo, a la muerte, pero todos vamos por ahí. Entonces, el familiar queda inconforme porque dice, pero él tenía fiebre, una fiebrecita y se murió. ¿Por qué? Porque generalmente esos pacientes hacen resistencia y no responden a ningún antibiótico. Entonces, ese es el tema que nosotros vamos a tratar en el día de hoy. Para ese público que tiene un dolor de muela o tiene un dolor de cabeza y va a la farmacia y de manera irresponsable, muchas veces los farmacéuticos o los que trabajan en farmacia a veces no saben ni escribir, lamentablemente, que eso debería tener un control. Compran un antibiótico para un dolor de cabeza. Entonces, empieza ahí a hacer la resistencia ese paciente. Cuando entonces debuta con una infección, ese es el paciente que no responde a ningún medicamento, porque por todo se toma un antibiótico, porque no saben. Y entonces esa es una de nuestras finalidades, pues orientar a la ciudadanía. Por eso tenemos aquí en el día de hoy a nuestro colega invitado David Castillo, quien nos va a hablar de la resistencia a los antibióticos en las infecciones de vías urinarias. ¿Cómo no? Este tema es un tema que a mí me viene llamando la atención desde hace unos años. Surge luego de que un urólogo, parte de nuestra sociedad, realizó un pequeño estudio de sensibilidades dentro de los pacientes que acudían a su consulta. En ese momento yo dije, bueno, pero ¿por qué no hacemos también un estudio en el este de cómo están esas sensibilidades? Investigando un poco, en el mundo aproximadamente 700,000 personas al año mueren por este tema que usted mencionaba de las resistencias antibióticas, y se entiende que la complicación va a ser tal que en los próximos 20 años ese número va a subir a 10 millones de personas por año. Es decir, que ese es un tema importantísimo que debe llamarnos la atención, y por eso la Organización Mundial de la Salud ha creado lo que es la Semana de Concientización sobre el uso de antibióticos, que se cumple del 18 al 24 de noviembre este año. Y esto es para trabajar
sobre esos aspectos que usted mencionaba, ¿cuáles son estos? Los de el no usar antibióticos de manera indiscriminada, lo de tener una indicación para su correcto uso, lo de usarlo la cantidad de días que necesita, a la dosificación que necesita, porque a medida que vamos tomando los antibióticos, y no solamente tomando antibióticos, sino tomando antibióticos de mayor generación a lo que quizás necesitamos, entonces vamos complicando un poco más el problema. Por eso nos llamó la atención y tenemos todos los urólogos, un grupo de pacientes, tenemos siempre, que vuelven a la consulta, que tienen una resistencia. Hay que dividir un tema que es resistencia y colonización, porque hay personas también que son usuarios de sonda. También eso es un tema que nosotros tenemos que tratar, porque esos pacientes a veces están colonizados por bacterias, no presentan síntomas, y en estos casos muchas veces se recomienda el no usar antibioterapia, sino simplemente observar la presentación de síntomas de este paciente. Entonces, también hacia adentro de nuestra sociedad, hacia adentro de los médicos, y recordar que no solamente somos los urólogos los que manejamos infecciones de orina, sino también están los ginecólogos, están los médicos generales, que son vamos a decir, la puerta de entrada del tratamiento de las infecciones de orina. Cuando llegan a nuestra consulta, un alto porcentaje de esas infecciones de orina ya llegan con un tratamiento. Entonces, hay que concientizar mucho sobre cuáles son los antibióticos que estamos utilizando en este momento, cuáles están creando mayor problemática, y cuáles llevan y cuáles no llevan lo que es una medicación antibiótica. ¿Sabe que eso que como Roberto preguntaba ahorita, qué se puede hacer? Yo pienso, o estoy convencido de que es un problema de educación, es un problema de orientación, porque no solamente el paciente va a la farmacia y pide una ampicilina para un dolor de cabeza, que no está correcto. También, y no quiero con esto pues lastimar a nadie, pero también tenemos médicos que prescriben antibióticos de manera indiscriminada, o sea, sin un concepto claro, sin un criterio claro de que ese paciente lleva antibiótico. Entonces, tenemos también que ver esa parte. Entonces, cuando un paciente se toma 7 días de antibiótico y no era el que necesitaba, estamos creando un problema al paciente. Entonces, es un problema casi generalizado que tenemos. Usted va a una farmacia, por ejemplo, en Estados Unidos, y nadie le vende antibiótico, sino es prescrito con un criterio definido de que el paciente necesita esa sustancia. Entonces aquí tenemos ese problema, y cada vez va en aumento, porque está la parte de la chabacanería también, de médicos que se prestan a eso, y un familiar lo llama, tómate un antibiótico tal, o sea, sin tener tampoco un criterio. Entonces es un problema generalizado. Siempre hay que aportar el granito de arena que uno pueda para poder concientizar y decirle a esa población que está ahí que los antibióticos se utilizan cuando hay un problema infeccioso diagnosticado. Es importante también decir que muchos pacientes, hombres o mujeres, o las mujeres principalmente, con ese mal de orina que llamamos cistitis, en muchas ocasiones ese proceso o ese malestar que tiene esa persona no necesita antibiótico. Claro. Porque hay muchos cuadros de molestia orinal que son irritativos, que no son bacterianos. Entonces, es importante hacer la diferencia de qué paciente necesita antibiótico y cuál no necesita antibiótico. Porque, ¿qué pasa? Cuando los pacientes tienen esos malestar, es a comprar antibióticos, que va la mayoría de las personas. No aumentan el consumo de agua, no hacen lo que nosotros recomendamos generalmente, que probablemente es una irritación de la vejiga, que con simplemente aumentar el consumo de agua probablemente mejoren esa molestia. Claro. En México, por ejemplo, está la tendencia de que los pacientes, hasta no llegar el cultivo de la orina, no se utiliza antibioterapia, simplemente se utiliza un antimuscarínico. Eso pudiera ser, vamos a decir que un poquito discutido, pero se pueden utilizar algunos medicamentos antiinflamatorios y solamente poner antibioterapia siempre y cuando dentro del examen de orina, que es el primer examen que vamos a tener, entonces haya datos que nos hablen de una infección bacteriana. Yo estoy seguro que hay muchos radioyentes que quieren hacer preguntas.
Pero, ¿qué podría ocurrir, para que luego nos vayamos con nuestros radioyentes? ¿Qué podría ocurrir con ese paciente que se automedica con antibióticos y hace una infeccioncita, vamos a decir, como a veces, no, es una infeccioncita, y se trata, pero es un paciente que ya tiene resistencia, que llega con fiebre, 3, 4, 5 días? ¿Qué podría ocurrir con ese paciente que se automedicó para una infección de vías urinarias, pero es un paciente de larga data consumiendo antibióticos sin ningún tipo de criterio? ¿Qué podría ocurrir con ese paciente cuando llegue a la emergencia? Sí, este es un paciente que evidentemente, cuando hay una historia de automedicación, pues entonces nos complica un poco el panorama a nosotros, porque no podemos utilizar los mismos medicamentos que quizá utilicemos con otros donde no hay una historia de automedicarse. Regularmente las bacterias, yo siempre le explico a mis pacientes que las bacterias funcionan de una manera inteligente. Digamos que esta cabina es el cuerpo humano y que nosotros 4 somos la bacteria, y que en un momento entra una persona que en este caso le vamos a llamar antibiótico, pero esa persona entra con 3 disparos, con 3 tiros. Él va a tener 3 disparos para darnos a nosotros y va a quedar uno de nosotros 4 que no va a morir en este caso. Esa persona sale de la cabina a buscar el otro disparo porque quizás no tenía la concentración que necesitaba para eliminarnos nosotros 4, y en lo que esa persona sale, pues entonces el que queda vivo de nosotros 4 está pensando en cómo, cuando él vuelva a entrar, matarlo a él. Vamos a decir que esa es una forma se puede entender, que se puede entender lo que sí, es la resistencia claro. antibiótica. Las bacterias tienen inteligencia, y si tú no utiliza la concentración que ya científicamente está comprobada que puede eliminar a las bacterias, entonces ellas crean mecanismos de resistencia. Esos mecanismos de resistencia, los estudios que tenemos hablan de más de un 40%, y eso es muy alto. Hablar de que aproximadamente el 40% de las bacterias tengan alguna clase de mecanismo de resistencia, porque eso te habla de pacientes que van a llegar a la consulta o van a llegar a la emergencia quizás con un cuadro todavía no complicado, pero que van a llegar a complicarse. Y cuando hablamos de complicarse, hablamos desde pasar por un proceso de pielonefritis o por un proceso de sepsis, como mencionaba el doctor Ledesma, y llegar incluso hasta lo que es la muerte. Llegamos al final del espacio por el día de hoy, momento de despedirnos de nuestros oyentes. Doctor Bueno, pues de nuevo agradecer a Dios que nos permitió concluir nuestro programa, a nuestros oyentes que se mantengan en sintonía con la Z101, agradecer al doctor Castillo por sacar de su tiempo y venir a darnos cátedra de él. Invitar a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía, porque en breve llega Z Deportes. Cundo, llévatelo.